Cuando el lector tiene en sus manos un libro, lo primero que hace es hojearlo, buscando qué razones puede encontrar para poder interesarse por la lectura. En el año 2008, los socialistas llegaron al poder, pero nos mintieron. Engañaron al pueblo porque dijeron que todo iba perfectamente, que la economía estaba muy bien, y sin embargo se guardaron los informes de los inspectores del Banco de España que decían todo lo contrario. Desde entonces el país se ha empobrecido. Hoy son ya muchos los afectados en esta crisis nacional. Antes éramos la envidia de Europa, la envidia del mundo, y hoy nos han ninguneado hasta el punto de que nos dicen qué debemos y qué no debemos de hacer Merkel y Sarkozy. Se nos ha privado pues del estado del bienestar. Ya son muchos los españoles que tienen que hacer colas, a pesar del rubor que les ocasiona, y ponerse en esa cola en los comedores sociales de Cáritas. Esto, con ser muy grave, con ser esta crisis tremendamente grave, no lo es todo, porque a esta crisis se ha de añadir la otra, que es ética y social, que ha incluso traído la división entre el pueblo, enfrentando a los españoles entre dos bandos, cuando ya todo esto había sido superado en la transición que nos dimos. El cabreo nacional es un ensayo exhaustivo, profundo, que hace un análisis serio y objetivo sobre cuál es la situación actual de España. No nos engañemos, las cosas no son porque sí, las cosas son en tanto en cuanto los hombres la hacemos que sean. Y esta situación, decía, tiene unos culpables, tiene nombres y apellidos. En primer lugar, el presidente Zapatero, y tras él, Rubalcaba, seguido por sus más inmediatos colaboradores. Colaboradores que el presidente del gobierno no ha tenido pudor en, una vez utilizados, irlos dejando arrinconados y olvidados en la cuneta. El bisturí de la palabra pretende contribuir a mostrarnos esta situación, a profundizar en el lado oculto de los protagonistas de cada personaje para ver el grado de implicación que tienen en todo esto. Pero hay algo más, y es el legado. Un legado es una herencia que recibimos. Esta herencia nos la han dejado haciendo que nuestro presente se quede completamente ennegrecido y que las generaciones venideras tengan que responder de cómo solucionar esta crisis. De ahí el subtítulo del ensayo, El legado de ZP. Conviene pues que los españoles mantengamos vivo el recuerdo, porque el tiempo puede hacernos pensar que cuando las cosas pasan se diluyen y se olvidan. Pero no, debemos recordar las palabras de Marañón: amo a España porque la conozco. Nosotros debemos de conocer qué es lo que ha pasado, y esta es una de las razones por las que se ha escrito El cabreo nacional. Este libro debe de tenerse a mano como recordatorio, como hemeroteca, que nos sirva para pensar quiénes fueron los que nos trajeron a esta situación, para que no nos vuelvan a engañar otra vez, porque como mal propósito de enmienda, en estas elecciones del 20N concurrirán los mismos lobos con distinta piel de cordero. El cabreo nacional, como todo ensayo, tiene al final unas conclusiones por parte del autor, sugerencias profundas que apuntan a ver qué se puede aportar para mejorar la situación. Entre otros casos, acometer algo que los políticos tienen verdadero pánico, ni siquiera de hacer, ni siquiera hablarlo, cual es modificar, alterar, suprimir el estado de las autonomías, que cuesta muchísimos millones de euros. Pero esto no lo hacen porque serían ellos los propios afectados. Y también ver el sueldo, el dinero, lo que ganan los políticos, que es una verdadera afrenta para cada uno de los españoles. ¿Cómo no?
Por último, entre otras, someter a juicio al presidente del gobierno. No puede irse de rositas, como ellos mismos decían hace unos años, apretándole al presidente saliente Aznar. No puede irse de rositas, pues el presidente Zapatero debe de responder de lo que ha hecho ante el pueblo, no solo ante la historia, que deberá de hacerlo y le considerará el peor presidente de toda la democracia, sino también ante ese pueblo, es decir, ante los tribunales de justicia. Debemos, pues, tener muy presente, para que los gobernantes que vengan ahora piensen lo que ha pasado y sean también responsables a la salida del legado, de la herencia que nos vuelvan a dejar dentro de 4 años. Todas estas razones harán que el lector pueda interesarse por leer y conocer El Cabreo Nacional.